con la otra sección porque no pude presentarles las diapositivas. No sé si voy a poder hacerlo con ustedes, ¿verdad? Vamos a intentar a ver cómo me va. Y si no, vamos a buscar la forma de ver cómo solventamos, tal vez así como lo hice con ellos. Quisiera que me confirmaran si se ve la diapositiva, compañeros. Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Gracias a Dios que con ustedes sí se vio, porque en la otra sección no hubo oportunidad de que se viera. Me salí, entré, hice un montón de micos y pericos y no logré. Pero qué bueno que con ustedes sí. Bueno, vamos a proceder a la clase. El día de hoy vamos a hablar algo sobre la Organización Internacional de Trabajo. Y me interesa que sobre todo vean ustedes de que la Organización Internacional de Trabajo no es una cuestión que haya nacido por designación de los jefes de Estado, sino que las iniciativas provienen de los trabajadores organizados. O sea, no es una cuestión nueva que los trabajadores promuevan y ciertas clases promuevan en ciertos aspectos en el ámbito social y propiamente en el derecho de trabajo, pues cuando se refiere a las condiciones de su trabajo, ¿verdad? Para tener una idea de antecedentes que se dieron de la Organización Internacional de Trabajo, yo les he preparado estas diapositivas que sí están bastante cargadas de información. Y entonces hay un título que dice antecedentes. Yo, cuando les hablaba de la asociación profesional, les comentaba que la asociación profesional pasa por 3 etapas. Una etapa de la prohibición directamente, donde incluso en algunos países no solo hay prohibición de organizarse, en el caso de los trabajadores, sino que incluso en algunas ocasiones hasta constituye delito el violar esa prohibición, tal el caso de Francia, ¿verdad? Y una situación algo similar se da en el caso de Alemania también, porque nace la prohibición después de un atentado que tiene, digamos, el Kaiser, digamos, alemán. Entonces toman de contexto eso para echarse la prohibición y cancelación de un montón de organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logran los trabajadores empezar a organizar realmente? Y se da precisamente en Alemania, es uno de los lugares donde se empieza a dar, en Suiza, en Austria, posiblemente en Holanda y parte de Francia también. Y se empiezan a organizar, yo les he comentado a ustedes en lo que se habla de conferencias y de congresos. Y nosotros entendemos al día de hoy que el congreso es la reunión de un montón de delegados para tomar acuerdos. Es donde se reúne un montón de personas para enterarse, para tener conocimiento de algo posiblemente novedoso, que viene algún técnico y viene, digamos, a hacerlos a conocer. Esa es la idea que tenemos actualmente. Sin embargo, en sus inicios, conferencia, a saber qué connotación tendría, pues, porque los trabajadores
organizados la usan esa denominación en varias ocasiones, ¿verdad? Pues en 1876, entre organizaciones sindicales y organizaciones de tipo de mutualidades, que son las primeras que van a aparecer, las primeras organizaciones que se van permitiendo, son las mutualidades, se van colando las organizaciones de trabajadores. Y entonces los gobiernos empiezan a hacerse un poco de la vista gorda de las prohibiciones que hay. Y es la etapa de la tolerancia, ¿verdad? Entonces, en 1876, ya en Alemania y en esa parte de Suiza y Austria, se da alguna tolerancia en cuanto a las organizaciones de los trabajadores, en cuanto a la celebración de congresos y conferencias, ¿verdad? Y en 1876 ya las organizaciones obreras sometieron a conocimiento del presidente de la Confederación Suiza. El presidente de la Confederación Suiza, digamos, Suiza se forma por una asociación, podría decirse, que ellos llaman, lo que llaman ellos una federación de pequeños, no sé si se llaman estados, pueden ser estados o no. El tema es de que ellos les llaman cantones. No sé si viene el nombre de los 48 cantones, pero el hecho es de que en Suiza es donde se habla, y hasta el día de hoy, de los cantones. Y los cantones son como provincias. Y entonces siguen existiendo los cantones en Suiza, pero integrados como una federación. Y entonces, cuando se habla de la Confederación de Suiza, se habla de la Confederación de Cantones Suizos. Y entonces ahí, como en ese espacio es para permitir la organización de trabajadores o la celebración de actividades de los trabajadores a nivel general, vienen los trabajadores que se ven en 1876 y someten al presidente de la Confederación un proyecto que promovía la firma de tratados internacionales tendientes a regular la cuestión obrera, o sea, todo lo referente al trabajo, ¿verdad? En los estados industriales, dice. O sea, ya los trabajadores empezaron a tener la idea de no quedarse con arreglos que hacían grupos de trabajadores con sus patronos, sino que aquello fuera un poquito más amplio. Y su ambición iba un poquito más lejos porque no iba ni siquiera a nivel nacional de un país, sino a nivel que eso se pudiera tener a nivel internacional. Imaginen ustedes, ¿verdad? Que esas organizaciones de esos congresos seguramente llevaban trabajadores de muchos lugares, no solo de los lugares suizos, sino de Alemania, de Francia y posiblemente también de Holanda, ¿verdad? Entonces promueven esa situación, pero no se logró nada, solo en ese momento solo fue una propuesta y quedó en el aire. O sea, se atrevieron a hacer esa propuesta, ¿verdad? Y ya quedó históricamente que ellos pretendían una regulación internacional del trabajo en cuanto al trabajo obrero, ¿verdad? Luego, en 1880, o sea, 4 años después, vuelven a insistir y digamos, a presentar otro proyecto. Y en 1889 llevaron a cabo reuniones preparatorias en Berna, y eso ya era en Suiza, ya en la capital, podríamos decir. En ese caso se trataron temas ya específicos, ¿verdad? Fíjense ustedes los temas específicos que se trataron. Algunos, cuando yo les hablo, cuando les toco el tema de derecho laboral, uno, de que los trabajadores durante la revolución industrial que se dio en Europa perdieron hasta su séptimo día, algunos no lo creen. Y no lo creen porque el séptimo día no tiene un origen
laboral, no tiene un origen, digamos, político, sino que tiene un origen religioso, ¿verdad? El séptimo día viene de las creencias desde el judaísmo, ¿verdad? Y luego pasa al cristianismo. Entonces, pensar en que, digamos, no se cumpla con el séptimo día es como pensar que, digamos, es una aberración, pero se dio. Y en Europa, digamos, cuando empiezan esos países industrializados a tratar de producir cada vez más productos, digamos, contratan a la gente de manera que no tiene descanso ni el día domingo. Entonces, una de las primeras cuestiones que empiezan a buscar los trabajadores es que se respete su descanso el día domingo, ¿verdad? Al día de hoy, laboralmente, ya aparece esa institución como el día de descanso semanal. No necesariamente tiene que ser domingo porque hay quienes descansan día lunes, martes o cualquier otro día, pero descansan un día a la semana. También, digamos, otro de los puntos importantes es que se establezca la edad mínima para admitir trabajadores niños, ¿verdad? Y es en Suiza precisamente en donde en 1890 más o menos se emite la primera disposición, digamos, prohibiendo la contratación de niños menores de 9 años. Imaginen usted, ¿verdad? Pero ya era un punto a favor precisamente de la regulación laboral. También se plantea la fijación de una jornada máxima para las mujeres, porque por ahí se empieza a tratar de reducir la jornada, ¿verdad? Primero se habla de reducir la jornada de las mujeres y luego pues se generaliza en la petición no solo a las mujeres, sino también a los hombres, ¿verdad? O sea, regular, digamos, disminuir la jornada y emitir una disposición general en cuanto a jornada de trabajo, ¿no? Prohibición de realizar tareas insalubres y peligrosas. A partir de este planteamiento, una de las cosas que se logra es de que los trabajadores que se desempeñen en labores insalubres y peligrosas no estén obligados a trabajar tiempo extraordinario. El día de hoy nuestro código tiene esa prohibición. Es una cuestión que se logra más o menos desde aquellas peticiones que empiezan a hacer los trabajadores. Y obviamente porque el laborar en labores insalubres y peligrosas, pues expone más la salud del trabajador, ¿no? La restricción del trabajo nocturno para mujeres y menores. Eso también es una de las cosas que en un momento dado logran como una conquista a los trabajadores y posiblemente trabajadoras también, ¿no? Pero en el transcurso del tiempo, los grupos feministas empiezan a alegar que es una forma de limitar el trabajo de las mujeres. Y en algunos países empieza a derogarse esta prohibición. El país nuestro tiene una situación entre uno de los incisos derogados en el capítulo de régimen de Licenciado, mujeres. perdón por la interrupción. Solo para aclarar un poquito, esto sería como se fue iniciando la OIT, no, o sea, no es como Guatemala se unió a ella, sino solo como los inicios de cómo se fue. Acontecimientos e instituciones que se van creando antes de crear la Organización Internacional de Trabajo. O sea, antes de que apareciera la Organización Internacional de Trabajo, aparecen este tipo de eventos que son antecedentes. Porque en el camino van a ver ustedes, digamos que la idea es internacionalizar el derecho de trabajo. Internacionalizar es otra. Y la pretensión es internacionalizar para poder de las condiciones de trabajo.
O sea, en esa conferencia, esos puntos, como quien dice, muy queridos de lo que de los trabajadores, las pretensiones de lo que primero quieren arreglar, ¿verdad? Pero a nivel ya de organización. Lo que acontece es de que los trabajadores todo el tiempo han buscado la forma de fortalecerse a nivel de organización internacional, ¿verdad? Más adelante miremos cómo es que se da la OIT, pero en este momento son antecedentes, ¿verdad? Todos los puntos que les he señalado anteriormente son sobre condiciones de trabajo, pero miren este último, dice las medidas que debían ejecutarse para lograr la ejecución de los acuerdos. O sea, ellos ya están pensando cómo lograr que los acuerdos que obtuvieran prácticamente tuvieran aplicación, ¿verdad? No sencillamente lograr ciertos acuerdos, sino cómo lograr que prácticamente tuvieran verdadera positividad los acuerdos, ¿verdad? Esa situación se sigue dando a nivel de organizaciones sindicales, ya por ahí por 1910 más o menos, o tal vez un poco más, venía programando una gran reunión, digamos, mucho más grande, en la que se estaba pidiendo la participación de representantes de los países, porque donde ellos primero encuentran la representación de países es de los cantones suizos, ¿verdad? Pero después van logrando que se vayan incorporando otros países también, ¿verdad? Entonces, cuando ya de alguna manera el movimiento va creciendo, y eso es por, digamos, cercano a la Primera Guerra Mundial, el emperador Guillermo II convence a los organizadores a las personas que venían organizando esto, que se celebrara en Alemania, que se celebrara la futura conferencia en Berlín, ¿verdad? Y así se iba a hacer. Sin embargo, el hecho es de que estalló la guerra y ya no se celebró esa conferencia, ¿verdad? Que era la conferencia de alguna manera que iba a ser, podríamos pensar, el antecedente más importante de la OIT, ¿verdad? Porque había países que en un momento dado tenían la pretensión, sí, de crear un organismo, ¿verdad? En 1897, imaginen ustedes, se formó una asociación internacional para la protección legal de los trabajadores. Cuando uno ve esa Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, tal vez solo así no le encuentra, digamos, un campo de aplicación propiamente, pero sí lo tiene y precisamente Guatemala es uno de los países que en un momento dado conoció de eso. Cuando ustedes no sé si ya leyeron esa parte, dentro de la etapa de 1920 y 1930, hay una huelga de los trabajadores de la bananera y de la IRCA. Y es una huelga bastante fuerte, donde hay muertos y hay un montón de detenidos. Precisamente ahí hace comentario López Larrae de que quienes defienden a esas personas que fueron presas es una organización internacional. Precisamente una de estas que crearon los trabajadores en Europa son los que vienen en calidad de abogados a defenderlos. Imaginen ustedes, o sea, el ámbito de ellos no era un solo espacio, sino tenía la pretensión de ir cubriendo cada vez más, ¿verdad? En 1900 se celebró otro congreso en el que concurrieron grandes realidades y fijaron objetivos entre los que se cuentan. O sea, ya fijaron
digamos, otros objetivos orientados al tema de organizarse. Dice, establecer vínculos de solidaridad con todos aquellos que fuera necesaria la legislación protectora de los trabajadores. O sea, abrir la expectativa no solo a los que estaban organizándose, sino a otras organizaciones de otros lugares del mundo, ¿verdad? Organizar una oficina internacional de trabajo. Ya en ese momento ya había la pretensión de que los trabajadores querían que se organizara una oficina internacional de trabajo. Facilitar el estudio de la legislación del trabajo. Cuando López Larrade habla de que habían directivos sindicales aquí en Guatemala en 1920 y toda la cuestión, había gente ya instruida en aspectos laborales. No crean ustedes que la circulación de material se diera porque había muchas librerías en Guatemala, no. Era precisamente porque estas organizaciones empezaron a tratar de exportar mucho material de derecho de trabajo a todos los lugares del mundo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hizo este tipo de organización. Empezó a buscar la manera de dar a conocer cuestiones de derecho de trabajo a nivel mundial para que los pueblos de alguna forma fueran incorporando entre sus intereses eso, ¿verdad? Facilitar el estudio de la legislación de trabajo, y eso era proporcionando obviamente material, ¿verdad? Libros, en aquel tiempo han de haber sido algo caro, ¿verdad? Formar una estadística internacional, o sea, crear oficinas de estadística de eventos de trabajo propiamente que pudieran registrar y pudieran servirles en un momento dado. Fomentar los congresos internacionales, ¿verdad? O sea, ya, si ustedes se dan cuenta, este enfoque ya va orientado a la organización de los trabajadores a nivel internacional, ¿verdad? La Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores llegó a contar con 15 secciones nacionales en los países europeos y en los Estados Unidos. Y entre 1900 y 1903 diversos congresos de trabajadores. O sea, ya cada vez se iba desarrollando mucho más, ¿verdad? La Conferencia de Berna de 1906 inició las gestiones para la prohibición del uso de fósforo blanco, lo que fue aprobado por Alemania, Holanda, Luxemburgo, Italia y Suiza. Ya en este momento, por ejemplo, empiezan a buscar la manera de que aparezca la ley nacional de tipo no solo laboral, sino también de previsión social, porque cuando habla de la prohibición del uso del fósforo blanco, eran, digamos, materiales químicos que producían mucho daño en los trabajadores. Y entonces, por lo menos después de demostrar y después de alegar, lograron que ya no se siguiera utilizando ese tipo de material. En Estados Unidos no lograron que se prohibiera. Lo que lograron fue que el gobierno le pusiera una carga impositiva bastante fuerte, y eso de alguna manera imposibilitaba el uso de esos químicos, ¿verdad? Eso fue una forma de prácticamente no prohibirlo, sino descontinuarlo. En febrero de 1919, cuando la guerra terminó ese año, pero no, digamos, las organizaciones de trabajadores, no obstante que había guerra, en los lugares donde no había guerra sí la habían logrado en Suiza, delegados de 20 países europeos, y estaba Canadá también. Redactaron una carta en la que reafirmaron los derechos del trabajo y del bienestar general y la necesidad de crear una organización nacional e internacional del trabajo que permitiera la regulación según procedimientos y métodos
de las actividades individuales para que los empleos que exijan las necesidades de la comunidad humana. O sea, digamos, ya seguía prácticamente los trabajadores orientados a la regulación del trabajo y de la emisión de normas que en un momento dado protegieran la actividad humana. El 8 de mayo terminó la guerra y se iniciaron las pláticas para la firma de la paz, ¿verdad? Sin embargo, entre lo que digamos que se conoció en el Tratado de Versalles, a pesar de que forma parte de los últimos artículos, es precisamente la creación de la OIT. La OIT prácticamente vio la luz antes de que se firmara el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles se firmó en octubre y la OIT empezó a funcionar entre mayo y junio más o menos. O sea, empezó a desarrollar sus actividades, ¿verdad? Imaginen ustedes, yo siempre he pensado, no veo una situación, tal vez yo soy un tanto escéptico, no lo veo como un acto de mucha bondad de los estadistas que firmaron la paz, sino como una forma de alguna manera de crear una institución que podía frenar la adoctrinación que se está dando en toda Europa en cuanto a lo que era el socialismo, porque eso debíamos ser una cuestión que venía muy campante en toda Europa, ¿no? Ya en esa época los sindicatos que aparecen sindicatos de diferentes corrientes, incluso de corrientes anarquistas, que son los socialistas, ¿verdad? Aparecen sindicatos con una tendencia revolucionaria. Entonces, una de las formas que veo yo que los países empezaron a pensar de frenar el aspecto ideológico del socialismo es precisamente creando la OIT, ¿verdad? Y recordemos que en 1917 los bolcheviques habían logrado el control de toda Rusia y habían establecido una sociedad socialista. En este momento se habla de que fue un sistema fracasado y toda la cuestión, pero en aquel momento no lo veían, incluso los estados que lo estaban pretendiendo como algo de esa naturaleza, porque en el fondo, digamos, no tienen una cuestión mala, sino que tiene la pretensión de que, digamos, en la sociedad todos tengan participación, sino igual, pues, de alguna manera, digamos, en el aspecto de la riqueza, no como sea en el sistema capitalista, que sí es un sistema voraz, donde alguien acumula dinero hasta donde puede, y hay otras personas que se mueren de hambre, ¿verdad? Entonces, la pretensión era contrarrestar eso. Yo no soy socialista, pero no puedo ser miope y pensar que sea totalmente malo, ¿verdad? Pero el hecho es de que los países en ese momento, los países ganadores de la guerra, aprovecharon bien el desarrollo que había teniendo la organización y crear la Organización Internacional de Trabajo, ¿verdad? Crea la Internacional de Trabajo y le inyecta ciertos principios que vamos a ver más adelante. Se constituye la Organización Internacional de Trabajo antes de la firma del Tratado de Versalles, les digo. Se celebra su primera conferencia en Washington el 29 de octubre de 1919, pero esa era la primera conferencia que se celebró, pero la OIT prácticamente ya venía funcionando como desde el mes de mayo, julio más o menos. Y luego se da el nacimiento de una serie de organismos internacionales bajo la, digamos, creación de la Sociedad de Naciones, que es la organización mundial que aparece después de la Primera Guerra Mundial. Aparece la OMC, digamos, la OMS, que es del comercio, la Unión de Postal Universal. Hay una serie de organizaciones que vienen a desarrollar las actividades mundiales,
¿verdad? Y se crea la OIT, es la primera. Estalla la guerra de la Segunda Guerra de 1937 y todas esas organizaciones desaparecen. La única que se mantiene es la OIT, ¿verdad? Y puede decir que durante la Segunda Guerra Mundial la actividad de la OIT disminuyó, pero no desapareció. Al finalizar la guerra, el 10 de mayo de 1944, se celebró en Filadelfia la 26 conferencia y ahí se aprueba la constitución de la OIT. O sea, se aprobó un instrumento que, digamos, de la constitución de la OIT, pero la OIT venía funcionando desde unos 25 años atrás. O sea, desde 1919 ya venía funcionando. Se aprobó su constitución hasta 1944 en Filadelfia, pero, digamos, como quien dice, para consolidar la OIT, ¿verdad? Entre los principios que se instituyeron en el Tratado de Versalles hay algunas cosas, principios y normas que iban a regir a nivel mundial o que rigieron a nivel mundial. Uno de ellos es una declaración de que no debe considerarse, el trabajo no debe considerarse como una mercancía. Yo no sé si hay acá algunos de los que estuvieron conmigo en el primer semestre, cuando yo les hablaba de que una de las tareas, una de las partes de lucha del derecho de trabajo es cuando se empieza a tratar de buscar la naturaleza del contrato de trabajo y tratar de ligarlo del ámbito civil. Y entonces los representantes, los teóricos del derecho de trabajo empiezan a argumentar una serie de razones por las que se debe desligar del derecho civil. Sin embargo, los autores de derecho civil empiezan a buscar razones y, digamos que les dijera, coincidencia del contrato de trabajo con otro tipo de contratos civiles. Y entre esos aparece una comparación con el arrendamiento de los servicios del trabajador. Aparece la palabra fuerza de trabajo, ¿verdad? Que se utilizó en aquella época. Y entonces los representantes o los teóricos del derecho laboral, entre ellos hay un señor de apellido Celes, todo un estudio y plantean de que la fuerza de trabajo no se puede separar de la persona, ¿verdad? Y entonces no se puede contratar la fuerza de trabajo como que se trataba de un animal. Y ese es ahí, es el acabose de esa teoría del arrendamiento de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero existe una serie de cuestionamientos, de una intención de buscar la forma de que no se vea el trabajo como una cuestión de la fuerza de trabajo ni una mercancía. Y entonces una de las primeras declaraciones es de que no debe considerarse como una mercancía. O sea, es otra cosa, ¿verdad? El derecho de asociación para todos los fines se crea como segundo derecho, segunda declaración, el derecho de asociación para todas las personas, para patronos y trabajadores, ¿verdad? Y ese es un derecho que se crea a nivel mundial, o sea, los países que no lo tuvieran, pues tienen que asimilarlo, porque esa es una declaración a nivel universal, ¿verdad? El pago de obreros por un salario que les asegure un nivel de vida conveniente. Aquí empiezan a aparecer las pretensiones de los salarios mínimos, ¿verdad? De acuerdo a la condición del país. La opción de una jornada de 8 horas y de 48 horas a la semana. A 1919 ya había países que tenían dentro de, digamos, su contratación, no como una norma general, sino como en algunas empresas, la jornada de 8 horas. ¿Verdad? No todos los países no tenían como una norma nacional, sino en algunas empresas ya habían logrado los trabajadores una jornada de 8 horas y de 48 a la semana. Pero
El Tratado de Versalles lo trae como una norma que debe aplicarse en todo el mundo también, ¿verdad? Más adelante hace un cambio y entonces hace referencia a las 8 horas diarias, 48 horas para efectos de pago y 45 para efectos de trabajo, que es lo que tiene nuestro código de trabajo aún, ¿verdad? Nosotros actualmente tenemos 44 horas de trabajo porque así lo tiene la Constitución, pero nuestro código todavía tiene las 45 y es con base en lo último que emitió como norma la OIT. La adopción del descanso semanal de 24 horas, que les comentaba yo como una de las pretensiones de los trabajadores, ¿verdad? La supresión del trabajo de niños y la obligación de introducir en el trabajo de los jóvenes las limitaciones necesarias para permitir su educación y desarrollo. Ahí se fija la edad mínima de 14 años, que allí, digamos, ya están dentro de la etapa adolescente. Y sin embargo, se recuerdan ustedes, hay ciertas disposiciones que prevén que los trabajadores menores de 18 años, mayores de 14 años, pues puedan laborar en un caso por ahí menos de 1 hora menos al día o ¿cómo se llama? O 2 horas, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una de las condiciones que aparecen de esto. El principio de igualdad del salario, que está contenido en el artículo 89 del Código de Trabajo. Las reglas del trabajo deben asegurar una retribución económica equitativa a todos los trabajadores. Aquí es lo que yo les refiero, empiezan a aparecer las teorías de salarios mínimos y que cada estado debe asegurar un servicio de inspección. Nace aquí ya la idea, precisamente en el Tratado de Versalles, de crear la Inspección General de Trabajo. Y es entre los primeros convenios que crea la OIT, crea lo que es la figura de la Inspección General de Trabajo, que muchos países cuando adoptaron este convenio y lo pasaron a ser parte de su legislación, pues incluso aunque no hubiera ministerios de trabajo, hubo antes las inspecciones generales de trabajo, ¿verdad? Esto es como les refería, es situaciones que se dan dentro de lo que es ya la creación del nacimiento de la OIT y cosas anteriores a la OIT, ¿verdad? Ya en este momento podemos decir, en 1919, pues se creó la OIT y la creó digamos, los países ganadores de la guerra a través del Tratado de Versalles, que es lo que se llama un armisticio, un tratado de firma de la paz, ¿verdad? Y entonces digamos, en ese tratado, entre esas, digamos, de la creación original de la OIT, se crearon los organismos que ustedes ven acá, y son los organismos que actualmente desarrollan la OIT. Habla de la Conferencia General de los representantes de todos los Estados miembros. En la OIT no son trabajadores, grupos de trabajadores, no son grupos de patronos, sino que están asociados, prácticamente están vinculados los países. Entonces la Conferencia General es como el congreso anual que se realiza de la OIT. Y esa Conferencia General, como un congreso, digamos, donde participan todos los países, es el que en un momento dado conoce proyectos de convenios, los estudia prácticamente, hace las revisiones. Imagínese usted la cantidad de gente que está en esa conferencia. Si tenemos que son cuatro delegados por cada país, 2 que representan al Estado, 1 que representa a los patronos y otro que representa a los trabajadores, ¿verdad? Los representantes del Estado, pues el Ministerio de Trabajo seguramente dispone quiénes son.
los representantes de los trabajadores van a ser los directivos que en un momento dado escojan las cámaras empresariales, y en el lado de los sindicatos, las federaciones de los sindicatos. Una vez propongan el nombre al Ministerio de Trabajo, pues el Ministerio de Trabajo lo que hace es apersonarlos y enviarlos a la conferencia general, que como les digo es la que crea prácticamente los convenios y también las recomendaciones. Esa es la función. Háganse ustedes la idea lo grande que ha de ser esa conferencia y todo ese movimiento que tiene, que hace unos años, tal vez como unos 8 años más o menos, vio una noticia, el hecho de que las oficinas que tenía la OIT en Ginebra, que ahí está el centro, no eran ya suficientes y tuvo que, digamos, crear otras oficinas. Y entonces las oficinas que tenía se las vendió a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio. O sea que la OIT es mucho más grande que la OMC, ¿verdad? Con eso puede pensar uno el movimiento y digamos que todo lo que se ha concentrado en la OIT, en su sede, ¿verdad? Ahora viene después un consejo de administración, que es el órgano administrativo de la OIT, como quien dice la junta directiva, ¿verdad? De la OIT. Y está compuesta por 56 miembros. De esos 56, 28 van a ser representantes de los estados, 14 son representantes de los trabajadores y 14 representantes de los empleadores. No les puedo asegurar yo que los 4 de un estado van a estar siempre, pero en algunos casos, algunos estados sí tienen situación privilegiada, ¿no? Y les estoy hablando de los países fundadores. Los países industrializados tienen, digamos, ciertos derechos preeminentes sobre el resto de socios. Entonces, en el Consejo de Administración de la OIT van a estar predominantemente representantes de los países industrializados, ¿no? Luego sigue entre las organizaciones la Oficina Internacional de Trabajo, que funciona también en Ginebra y es la oficina prácticamente que maneja seguramente la parte, toda la lógica, el desarrollo de la organización, ¿verdad? Sin embargo, la OIT no funciona como un organismo centralizado, sino que tiene oficinas regionales en diferentes partes del mundo, ¿verdad? Tiene oficinas regionales para determinados grupos de estado en cada región. En el caso de Centroamérica, digamos, está juntamente Centroamérica y algunos países del Caribe. Y entonces la sede de la OIT, digamos, regional de Centroamérica y el Caribe, ha estado en Costa Rica, en Honduras. Son los lugares que ha estado. Los demás países no han sabido de tener la Oficina Internacional del Trabajo, que es prácticamente el conducto hacia Suiza. O sea, no hay una situación de que los estados tengan un conducto directamente a la central. Para eso son las oficinas regionales, ¿verdad? Entonces las oficinas regionales miran todo lo referente, digamos, a derecho de trabajo que llega ahí. Las políticas que se deben seguir y ciertas orientaciones que se deben dar en los estados. Yo les decía a los compañeros de la primera hora que yo, digamos, realmente nunca nunca he encontrado razón para decir por qué solo Honduras y Costa Rica han tenido la sede de la Oficina Internacional de Trabajo, porque no se puede decir que es un parámetro, sea que el país esté más desarrollado en ciertas cuestiones que otros. Costa Rica se tiene la idea que tiene
un mejor desarrollo que nosotros en cierto aspecto académico, ¿verdad? Pero Honduras, ¿no? Honduras, digamos, puede pensarse lo contrario. Entonces, ¿cuál será la razón de que en esos países haya estado? Posiblemente que sea más accesible para toda la región, ¿verdad? En la actualidad es en Costa Rica donde está. Estas son las tres, que les dijera yo, los tres organismos principales de la OIT. Aparte de eso, se han creado otros, digamos, órganos operativos, diría yo, de la OIT, como es la comisión de expertos. Esa comisión de expertos tiene, digamos, su labor relacionada a la interpretación de convenios, a la, digamos, orientación de aplicación de los convenios, eh, digamos, de los procesos de ratificación seguramente, de los procesos de revisión, ¿verdad? Todo lo referente a, digamos, que puede surgir de la aplicación o de la ratificación de los convenios, ¿verdad? Hay otro órgano que se llama la Comisión de Investigación y Conciliaciones en materia de libertad sindical. Cuando hay denuncias en los países, por ejemplo, en contra de sus gobiernos por ciertas políticas contrarias al derecho de trabajo o a la organización de los trabajadores ante la OIT, pues esta comisión es la que hace la investigación. Pero por su nombre ustedes se dan cuenta que no es una oficina que tenga por objeto, digamos, emitir sanciones ni cosas por el estilo, sino que su función está orientada a conciliar a las partes. En un momento dado, si hay mala aplicación por parte del Estado, tratar de encauzarlo, cómo debe administrar cierta política de tipo laboral, ¿verdad? Y está el Comité de Libertad Sindical, que es un comité que sirve de apoyo para el desarrollo sindical de los países. También sirve este comité como un órgano orientador de la forma en que se deben tomar las, digamos, ciertas regulaciones tendientes a regular las condiciones de trabajo, ¿verdad? O ciertas actividades de los estados. Yo no sé si fue a ustedes que yo les conté en alguna sesión cuando les hablaba de las convenciones colectivas, de la existencia de las comisiones paritarias que cada año se forman para proponer los salarios mínimos, el incremento de los salarios mínimos. Y entonces les comentaba yo en qué ocasión de que en esas comisiones paritarias, por lo menos las que yo participé, y eso les hablo de añales, pues, ¿verdad? Hace mucho más de 35 años eso, es como unos 40, y que les recuerdo que cuando participábamos de esas comisiones paritarias, primero nos dieron unas pláticas que podían considerarse como introductorias. Y entonces están orientadas a que las propuestas que salieran precisamente de las comisiones paritarias fueran realmente objetivas. Y entonces se plantean ellos el hecho de que por parte de los patronos siempre los salarios van a constituir un costo y cualquier incremento es un incremento al costo de su producción. Y en el caso de los trabajadores, pues el salario es el medio de vida, el medio de sustento. Y entonces, quizá ningún incremento salarial pueda resultar en un momento dado materialmente, digamos, satisfactorio para el trabajador. Pero no se puede ver nada más la necesidad del trabajador, sino las condiciones, las posibilidades de incremento del patrón, no a nivel individual, sino a nivel del manejo de la economía, ¿verdad? O sea, el manejo del aspecto inflacionario, el manejo del índice de crecimiento
económico del país, y otra serie de situaciones de tipo económico. Pues estos orientadores que yo les digo, especialmente provenían de ese órgano del Comité de Libertad Sindical, porque referían que no era su cuestión solo orientar sobre el desarrollo sindical también, sino también orientar a los directivos sindicales en un sentido que tuvieran más comprensión del problema económico a nivel académico, ¿verdad? Bueno, el tema es de que ahí no estaban haciendo gala de cómo podía crearse más organización, sino cómo debían verse ciertos aspectos de tipo laboral, ¿verdad? Con eso les formo una idea de lo que es la OIT, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar de la conferencia general? La conferencia general en esos congresos, que es la conferencia, prácticamente cuando aprueba ciertos convenios, la OIT aprueba, no siempre, pero en muchas ocasiones aprueba ciertos convenios o aprueba ciertas recomendaciones, que son sugerencias que han llegado a la conferencia general. Y entonces ahí tratan de darle forma y entonces se emiten los convenios o las recomendaciones. Si en un momento dado, en un país determinado, un convenio les parece apropiado para su regulación interna, pues digamos, el ejecutivo de ese país tiene que someterlo a conocimiento de la generalidad digamos, del país, o sea, principalmente a los trabajadores organizados y a los patronos también organizados, ¿verdad? Y entonces, el consenso que puede encontrar entre patronos y trabajadores en un momento dado, si están de acuerdo, pues someter al conocimiento del Congreso, digamos, los convenios. En estos casos, el Congreso del país no tiene chance de hacerle cambios a los convenios. Los aprueba así como bien, si es que los va a aprobar, ¿verdad? Solo emite un decreto en un momento dado que le parezcan también, un decreto por el cual aprueba los convenios. El convenio sigue siendo el convenio, no pasa a ser el decreto. El decreto solo fue el mecanismo para aprobarlo, ¿verdad? Una vez aprobado, pues el Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo notifica prácticamente en este caso a la Oficina Internacional de Trabajo como suscriptor de ese nuevo convenio, ¿verdad? Lo ratifica y entonces pasa a formar parte de su legislación. ¿A través de quién lo ratifica? ¿Quién hace todo el trabajo? La Dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y en ese caso, pues ya el convenio es ley de Guatemala. Hasta ahí tendrían ustedes prácticamente esta es una cuestión en cuanto a la incorporación de los convenios que yo les he comentado y las recomendaciones. También se hace referencia de la denuncia. Cuando un país ya no quiere que un convenio, digamos, tenga aplicación, pues después de que tiene internamente las instrucciones del organismo legislativo, el Ejecutivo tiene que hacer la denuncia en la OIT, en la Oficina Internacional del Trabajo, y dejar pasar los años que impone la ley para que deje de regir. Eso es lo que se llama denuncia de los convenios. Con esto tendría agotado prácticamente el tema de la OIT, compañeros, y tendríamos clase hasta el día viernes. El día miércoles, ustedes, igual que la otra sección, van a tener su examen. Y el examen de ustedes va a ser a partir de las 6:40.
O sea, de las 6:40 para las 7 de la noche, ¿verdad? Los otros compañeros serán en la segunda, al inicio de su jornada. Pero ustedes, digamos, el día miércoles están en la primera hora, entonces su examen va a ser de las 6:40 y vamos a las 7 de la noche. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Si no, yo aquí me quedaría, compañeros. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Perdone, solo una pregunta. Fíjese que en uno de los del Tratado de Versalles que usted suscribió nos dio una fecha. Nos decía que se había hecho el 29 de junio. Pues yo leyendo su libro nos da la fecha del 28, entonces solo quería ver cuál de las dos fechas en sí eran, perdone. 28 de junio. 20. ¿En fecha en qué me estaba diciendo? Cuando usted nos habló acerca del Tratado de Versalles, que se había suscrito el 29 de junio de 1919 en Filadelfia, creo que fue, pero en su libro nos marca el 28, entonces solo quería corroborar la fecha exacta, perdone. No, el Tratado de Versalles en sí, el tratado no se suscribe en esa fecha, se suscribe más adelante. Se suscribe el Tratado de Versalles como en octubre. Lo que, digamos, ahí en ese tratado, como que un arreglo anticipado en cuanto digamos, a la constitución de la OIT, porque la OIT empieza a funcionar entre mayo y junio, ¿verdad? Pero el tratado no se firma inmediatamente, sino que se firma hasta el mes de octubre más o menos. Muy bien, licenciado. Esa era la duda que tenía. Gracias. Vale, compañero. Gracias, licenciado. Yo creo que no hay comentarios, ¿verdad? Entonces, nos vamos a quedar ahí. Solo les pido que pongan atención en cuanto a la comprobación de lectura, ¿verdad? Porque para ustedes va a ser el miércoles próximo, a partir de las 6:40. Entendido, gracias, Lick. Compañeros. Feliz noche, licenciado. Pasen buenas noches. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Buenas noches.